mencionas esta parte de Hobbes de que, bueno, él decía que nos regimos de acuerdo a las leyes, que es lo que nos hace y nos limita para que seamos malos, ¿no? O Para buenos. Sí, que seamos buenos también. Por ejemplo, entonces necesitamos las leyes para ser buenas personas. Hobbes creía eso. Hobbes creía eso. Pero, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Por ejemplo, una vez escuché que, más bien me dijeron, que una persona no puede amar a su prójimo si no tiene a Dios en su vida. Ok. Entonces, ¿tú crees que si una persona que no crea en Dios o que realmente la existencia de Dios le sea indiferente, no puede ser buena persona? ¿No puede amar a las otras personas? Ok, para responder esa pregunta es necesario también tocar el otro extremo de la balanza, porque estamos hablando de Thomas Hobbes como un extremo muy apocalíptico, ¿no? En el hecho de que el hombre es malvado y fin se acabó. Okay. Entonces creo que también hay que tocar el otro extremo, ¿no? De que el hombre es bueno por naturaleza. Y eso lo decía Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Uh-huh. Es este filósofo suizo que nos hablaba del buen salvaje. Y de hecho tenía un idealismo muy parecido al de Aristóteles, en el hecho de que el hombre no es malo, sino que... ¿Cómo explicarlo? Es las cosas que le pasan en la sociedad lo hacen individualista, pero si existiera una guerra, si existiera el mal entre nosotros, siempre el hombre tiene la capacidad de tener esa bondad o esa generosidad dentro de nosotros. Era lo que él mencionaba, ¿no? De que el hombre se corrompe. ¿Por qué? Por las cosas que nos generan o las experiencias que tenemos en el día a día. Entonces, creo que para poder responder la pregunta que me hiciste, sí se puede. Se puede ser bueno porque siempre va a existir esa buena conciencia, ¿no? Sé que va a sonar un poco gracioso, pero esas vocecitas a lo mejor que te hablan, ¿no? De que está el diablito, está el angelito, ¿no? Siempre vas a tener como que esas dos vocecitas hablándote y el punto es cuál escuchas. Sí. Entonces, siento que no es como tal necesitar a algo, a un ser divino o algo para poder hacer el bien. El hombre puede hacer el bien siempre y cuando lo quiera hacer. Okay. El problema es que muchas veces no sabe cómo hacerlo. Ok, entonces, ¿se podría decir que no necesitamos a Dios como humanidad? Híjole, es que te das otro tema. Sí, porque, por ejemplo, o sea, entiendo esa parte que pues sí somos bondadosos, pero, por ejemplo, Freud en su libro del porvenir de una ilusión, uh-huh, dice que, por ejemplo, uno de los mandamientos es no matarás. Uh-huh. Y las personas se rigen en que no voy a matar para no quedarle mal a Dios. O sea, no porque le vaya a hacer daño a alguien más, sino porque Dios me va a castigar. Sí, aquí ya entra el punto del Dios castigador, ¿no? De tener miedo y por eso hago lo que me dice. Ajá, pero es algo que sigue muy presente. O sea, actúas bajo ese régimen. Prácticamente actúas bajo el régimen de complacer a Dios. Ok, me preguntabas... ¿Crees que entonces la humanidad no necesita a Dios? Ajá. Creo que creo que la humanidad sí necesita a Dios, pero no de esa forma en la que a lo mejor te estás refiriendo. En el hecho de que para poder controlar nuestras acciones, siento que no es como tal necesitarlo. Porque como ya te dije, el hombre siempre tiene esa capacidad de hacer el bien y de hacer el mal. Uh-huh. Pero llega un punto dentro del hombre en donde es necesario Dios. Sea por lo que sea, siempre hay una necesidad desde siempre a poder entender aquello que no entendemos o poder recurrir a aquello que no podemos o que vemos muy inalcanzable. A lo mejor desde tipos, hablando de un punto de vista más espiritual, obviamente necesitas a Dios para poder ascender a ese tipo de espiritualidad. Creo que este tema ya es un poco más complejo porque toca puntos que necesitamos entender más de la filosofía, ¿no? Para poder hablar de este término de si necesitamos o no a Dios. Obviamente para comportarnos
ya quedó o ya hemos hablado de que realmente pues no. Entonces, para ser, entonces una persona no necesita a Dios para ser buena persona. Es como si yo te dijera, ¿una persona necesita las leyes para ser buena persona? No. Y de hecho ese es un punto interesante y creo que lo abordas de una manera muy interesante, muy bonita. Me gustó esa parte de que no necesitamos a Dios para ser buenas personas, pero sí quizá para otros puntos de vista, porque Dios alivia ese cuestionamiento existencial, esa lucha existencial que todas las personas tenemos. Y muchas personas encuentran en la idea de Dios ese alivio existencial, ese alivio de darle un sentido a su vida,